sendas de paz me acompañas. En las alturas tú mi ancla firme estás. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás y eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad tú permaneces y estás conmigo. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. De tu andar cantan los cielos, una gran voz diciendo: Santo es el Señor. Solo tú mueves lo inmovible, Dios asombroso. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Mi esperanza inquebrantable eres tú. Mi confianza está en ti, mi refugio. En lo alto y en lo bajo eres fiel, siempre fiel. En lo profundo de mi ser declararé. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Servicio de intimidad con Dios. Qué bueno tener esta comunión. Yo sigo insistiendo que es una comunión porque es el Espíritu Santo el que se encarga de que usted sienta esa preciosa presencia de Dios en su vida, y yo siento que usted está correspondiendo a la palabra del Señor. Es una belleza, en verdad. Esto solo Dios lo puede hacer. Así que pongámonos cómodos, pero listos para poder recibir la palabra del día de hoy. Y me encanta esa palabra. Yo sé que usted la va a disfrutar. Yo la he disfrutado muchísimo y va a marcar su vida. La situación que estamos pasando ahorita nos lleva a hacernos muchas preguntas. Y yo me hago una muy especial. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios permitió esto? Y viene luego la respuesta. Si Dios permitió esto, es porque hay un propósito. Ahora, yo necesito saber más el propósito de mi vida
ante este tipo de situaciones. Pero hay algunas personas o muchas personas que sienten que su vida es un fracaso porque no encuentran un propósito. Entonces, nosotros vamos a aprender a sacar provecho de nuestra vida de acuerdo al propósito que Dios tiene. Esa es una inversión. Eso es algo que vale la pena. Y qué mejor que la palabra para que nos enseñe. En Hechos 20:24 dice, quiero que pongan mucha atención, vea qué bonito está esta palabra. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo, el autor de los Hechos, en este caso está diciendo es, mi vida no tiene sentido si no hago la voluntad de Dios. Carece de valor. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo se siente usted en este momento de su vida? A lo mejor 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, no sé por dónde anda. Lo que sí es que es muy importante saber cuál es el propósito, hacia dónde Dios lo lleva. Necesitamos aprender. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que yo quiero que usted disfrute. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mire qué bonito. Y se lo voy a leer en otra versión. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Me encanta eso. Es que los planes del Señor son los mejores. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues su fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Me encanta. Y yo sé que Dios tiene buenos planes para su vida, tiene un gran propósito. Déjeme compartirle esta historia que ha impactado mucho, mucho mi vida. Se trata de un chico que no sabe si tiene 16 años o tiene 17 años, porque nadie fue a sentar una partida de nacimiento, sencillamente nació y le están calculando la edad debido a la estatura. A su formación ósea, pero en realidad no sabe cuántos años tiene. Él hace un viaje de 5,000 kilómetros para atravesar varios países y lleva nada más 2 libros. Uno, la Biblia. El otro es El progreso del peregrino. Lleva un hacha y lleva una cobija. Eso es todo lo que él lleva. Pero él tiene algo en su mente y en su corazón que necesita salir avante, necesita triunfar. Ahora, ¿quién de nosotros tomaría un camino de 5,000 kilómetros y no sabe hacia dónde va, pero sí sabe qué es lo que quiere? Su nombre, el nombre de esta persona es Lexon Kajira, oriundo de Nyasalandia. Tal vez usted no conoce o nunca ha escuchado un país así, pero tiene que ver con lo que ahora se llama Malawi en el África Oriental. Él nació en una familia muy pobre. La verdad, no sabía leer, no sabía escribir, pero unos misioneros lo tomaron, le ayudaron y lo que más le gustó es que le enseñaron acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, y eso lo emocionó muchísimo. Y le enseñaron también acerca de personas exitosas. Y hubieron 2 personas que impactaron la vida de Lexon Kajira. Uno es Abraham Lincoln y el otro es Booker T. Washington. El primero porque él decía, ¿cómo siendo tan pobre llegó a ser presidente de los Estados Unidos? Y el segundo es, siendo un esclavo, prácticamente se quitó los grilletes e impactó la educación en América.
Él los admiraba muchísimo. Y un día él sintió ese profundo deseo de servir a la humanidad. Y él dijo, yo sé que hay un propósito. Yo sé que hay un sueño. Yo sé que lo puedo lograr. Y el mejor lugar para lograrlo es en Estados Unidos. Dicen que la educación ahí es muy buena. Y empezó a caminar. A los 5 días de estar caminando, llevaba más o menos 40 kilómetros y se le habían acabado todas sus provisiones. Le tocó comer en la selva lo que él encontraba, algunas bayas, algunos frutos silvestres. Se enfermó, pero había mucha gente que lo ayudó, lo cobijaba, le daba de comer y él seguía caminando hasta que un día pensó, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Se me acabó el alimento, se me acabó el agua. Lo mejor era decir, hasta aquí llegué, y lo mejor era rendirse y regresar y tomar como común su pobreza, su ignorancia y decir, esto es lo mío. Pero fue allí donde él se prometió que no se detendría hasta llegar a los Estados Unidos o morir en el camino. Eso se llama determinación. Así que continuó su camino, continuó sufriendo, aún cansado, desmotivado, buscando refugios, seguía leyendo la palabra de Dios para animarse, seguía leyendo el progreso del peregrino y ahí se renovaba su fe, su ánimo, y él decía, sé que lo voy a lograr. 15 meses después de haber iniciado su viaje, llegó a la capital de Uganda y ahí le dieron un trabajo más o menos como por 6 meses y entonces él en sus tiempos libres se iba a una biblioteca. Y en esa biblioteca encontró un folleto que tenía descripción de varias universidades de los Estados Unidos. Y él se interesó en una específicamente y él dijo, me encantaría estudiar en esa universidad. Y entonces hizo una carta, mandó esa carta y cuando la leyeron en Estados Unidos, entonces dijeron, le vamos a ayudar. Y el rector de esa universidad le ofreció una beca, le ofreció trabajo, le ofreció hospedaje, pero él tenía que buscar su visa, tenía que buscar pasaporte, tenía que buscar el dinero para poderse ir. Sin embargo, los estudiantes de esa universidad, al conocer su historia, al ver las ganas que él le ponía a superarse, le reunieron $650 y se los mandaron. Unos misioneros se encargaron de conseguirle su pasaporte y la visa. Y se fue. Y entonces ahí desarrolló su vida. Pero cuando él entendió la generosidad de otros, cayó de rodillas, agradecido con Dios. En diciembre de 1960, más de 2 años después de empezar su viaje, Lexon Kayira llegó a la universidad donde estudió y ahí se formó. Pero no se quedó ahí. Él regresó a Inglaterra y enseñó en la Universidad de Cambridge. Él sacó un doctorado en ciencias políticas. Fue un escritor de renombre mundial. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que Dios escogió a una persona que estaba a más de 5,000 kilómetros? Y el propósito que Dios puso en el corazón de este muchacho entre 14 y 17 años se cumplió. Fue una persona muy exitosa. Ahora, ¿fue fácil? No fue fácil. Ahora, ¿por qué no escoger a alguien que vivía a 3 cuadras de la universidad? Dios tiene algo grande y maravilloso para usted. Pero muchas veces nosotros el propósito lo cumplimos de acuerdo a las circunstancias. Por eso es que hoy yo quiero que aprendamos primero cuál es el propósito para vivir. Es que este es el problema. Mucha gente no tiene propósito para vivir. Y andan así, de un lado para otro. Vayamos a la palabra. Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, mire qué precioso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió
nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Hay un propósito definido para nuestra vida. La gente que vive a lo largo y ancho del mundo anhela conocer su propósito para vivir. Sin embargo, muchos mueren, desgastan o malgastan su vida sin hallar su propósito. Dios nos creó para un propósito sobrenatural. Fuimos creados para reflejar a Dios, para tener el carácter de Cristo. Si nosotros somos cristianos auténticos, poco a poco nuestra vida se va moldeando de acuerdo al carácter de Cristo. Yo le quiero dar a usted 3 factores que le van a ayudar a definir bien su propósito en la vida. Número 1, el propósito para vivir es aquello que nos da una razón para vivir y disfrutar y hacer el motivo por el cual Dios nos puso acá en la tierra. Es que es el propósito divino el que nosotros debemos de cumplir. Luego, el propósito para vivir también es una expresión de nuestro valor delante de Dios. No es lo que yo valgo para la gente, es lo que yo valgo para Dios. Y por último, el propósito para vivir es único para cada persona. Y aquí mucha gente se confunde. Hay mucha gente que quiere vivir la vida de otro. No, Dios tiene un propósito único para cada persona y ese propósito único se basa en el plan divino, en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios dice en su palabra que Él creó un plan específico para nuestra vida. Eso nos llena de esperanza. Eso nos debe de hacernos sentir de que estamos agradando a Dios cuando realizamos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Han venido pensamientos como estos a su mente? O a lo mejor los ha dicho. Por ejemplo, quiero que mi vida sirva de algo. Quiero marcar una diferencia. Quiero que mi vida sea significativa. Quiero que mi vida tenga sentido. Quiero que mi vida tenga propósito. Que yo pueda impactar. Que mi vida trascienda. ¿Qué va a pasar de usted a la próxima generación? A sus hijos, a sus nietos o a sus bisnietos. ¿Será que se van a poder recordar de usted y decir, mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo nos dejó este legado? Porque usted cumplió el propósito de Dios en su vida. Lo triste de esto es que hay gente que se ha dedicado nada más a vivir. Pero usted es valioso. ¿Sabe por qué es valioso? Porque Dios lo hizo. No es porque usted se lo merezca, usted hizo algo para decir, wow, por eso soy valioso. Usted es valioso por lo que Cristo hace y ha hecho y va a seguir haciendo en su vida. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos un buen futuro, un valioso futuro, pero necesitamos cumplir el propósito de Dios. Por eso es que Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Usted es tan valioso que Jesús murió por usted en la cruz. Jesús no va a morir por alguien insignificante. Usted significa mucho para Dios. Dios le ha dado valor. Apreciemos ese valor que Dios nos ha dado. Es estar, vivir y ser de acuerdo al carácter de Cristo. Ese es el propósito para vivir. Ahora, quiero hablarle también de propósitos mal definidos. Porque hay gente que cree que su propósito es adquirir cosas, ganar dinero, vivir tranquilo. No, y cuidado con esto. Cuidado con esto porque la palabra dice en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece recto,
derecho, buenísimo, y alguien pudiera decir, ya la hice, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que hay mucha gente que aún respira, y usted dice, vive. Bueno, a lo mejor sobrevive, pero yo le puedo decir algo, no está disfrutando de su vida. Aquellos que desperdician su vida tratando de satisfacer los deseos de este mundo, están muertos. Al final se van a dar cuenta de que están insatisfechos, de que tienen un gran vacío, de que no tienen valor. La satisfacción, el verdadero valor de su vida, nunca va a estar en las situaciones terrenales. El enriquecimiento personal no viene por lo material, viene por el valor que Dios le da a nuestra vida. Alguna gente que no tiene propósito en su vida tiene expresiones tales como: la vida no tiene sentido, no vale la pena vivir, no tengo un propósito en la vida, nada acá es seguro, me siento insignificante, no hay nada que valga la pena. La realidad, nada importa. ¿Qué caso tiene vivir? Bueno, pero como usted y como yo hemos puesto nuestro valor en Dios y queremos que Él cumpla su propósito en nosotros, entonces sabemos que nuestra vida sí tiene valor. Por eso es que hay una preciosa palabra en Jeremías 18:4 que dice: pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Está hablando del alfarero, está hablando que hay alguien que tiene un torno, tiene barro, está haciendo una vasija y el Señor manda a Jeremías, pasa por ahí, ve y aprende una gran lección. Se lo voy a repetir. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. El alfarero comenzó a formar una vasija, pero es arte, es una joya, porque es su vida, es la mía, la que Dios quiere modelar. Pero hubo un problema, algo pasó, se rompió, y no cabe duda que el corazón del alfarero se entristece. Y eso ha pasado en la vida de muchos, que Dios les está formando, les está dando un propósito y ellos agarran por donde ellos quieren, hacen su voluntad y no la de Dios. Se deforman. Y yo le voy a decir algo, si usted no permite que Dios lo forme, el mundo lo va a deformar. Y esto es duro. Esto es triste, porque siempre Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y allí, en ese torno, el alfarero, y nosotros somos el barro, a veces no muy buen barro, le está dando forma completamente a nuestra vida. Hay un plan precioso, hay algo maravilloso, pero de repente hay un tropiezo, hay un cuentazo y se echa a perder la obra del alfarero supremo. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que aquí viene la obra preciosa que Cristo ha hecho en nuestra vida. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Cuando nuestro presente y nuestro futuro está involucrado y está en las manos de Dios. Allí hay un propósito para nosotros. Ahora, usted es libre de responderle a Dios. Usted es el barro. ¿Va a dejar que Dios en verdad lo moldee como Él quiere? ¿O va a responder negativamente? ¿Va a echar a perder su vida? ¿Va a echar a perder la obra de Dios? Eso maravilloso que Dios tiene para usted. Hay mucha gente que se resiste a hacer la voluntad de Dios y ahí vienen muchos quebrantos. Ahí vienen muchas vidas lastimadas. Ahí se pierde
no se gana. Por eso es que, insisto, necesitamos ponernos en las manos de Dios. Mire qué bonito, un muchacho africano, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿A dónde lo llevó? Lo preparó en Estados Unidos y terminó dando clases en Inglaterra. Era el propósito divino. Ahora, ¿cómo está su vida? ¿En verdad está contento de donde está? ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Está disfrutando lo que Dios tiene para usted? Yo espero que usted esté dando alegría, felicidad, paz al corazón de Dios. Pero, ¿y usted también tiene alegría? ¿Tiene paz? ¿Es feliz? Bueno, me preocupa mucha gente que a pesar del tiempo todavía no han encontrado un propósito en su vida. Pero ahora vamos a aprender cómo perseverar en nuestro propósito, porque muchas veces encontramos y le damos y decimos, aquí estoy bien, y tiramos la toalla. Empezamos una carrera, luego la hallamos difícil, empezamos un negocio, sentimos que ahora ya no funciona, empezamos una relación y dejamos muchas cosas tiradas en el camino. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso es que en Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Al reino de Dios se le hace fuerza. Todos sabemos que no hay carrera sin fatiga, no hay ninguna obra noble sin oposición o sin obstáculos, no hay ningún buen hombre que no tenga a alguien en contra por ahí, pero que es necesario que nosotros tengamos la fuerza y la determinación para poder vencer, para poder alcanzar lo que Dios quiere para nosotros en esta vida. Es necesario tener una virtud que nos haga cada día, cada mañana levantarnos e ir sobre eso, sobre ese camino que sabemos que tenemos que transitar. Y eso se llama perseverancia. Mire, la perseverancia hace milagros, en verdad. Usted ha visto cómo una gota de agua puede romper una piedra, puede hacer un agujero en una piedra. Por muy dura que sea esa roca, esa piedra, esa gota de agua constante hace un agujero. Cuando nosotros somos perseverantes en nuestros propósitos, tenemos grandes triunfos. El mundo está lleno de dificultades. Dios no ha dicho que las cosas van a ser fáciles. Y nos acontecen cosas que nosotros no quisiéramos, pero al final nos enseñan a superar obstáculos. Y nosotros, sobre todo con la ayuda de Dios, sabemos que podemos alcanzar ese precioso propósito. Pero miren, también el Señor dice, no se afanen por el alimento, no se afanen por el vestido. Lo que a ustedes les corresponde es buscar el reino de Dios. Porque si ustedes ponen la mano en el arado y luego dicen, allá estaba mejor, y luego dicen, no sé qué hago acá, ustedes no son dignos, no son aptos para el reino de Dios. Nosotros en la vida cristiana debemos de tener buenos propósitos, si no vamos a tener una vida fracasada. Me encanta la gente que sabe a dónde va. Me encanta la gente que tiene bien definido lo que quiere en la vida. Me preocupa muchísimo cuando yo le pregunto a alguien, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Dice, no sé. ¿10 años? No, tampoco. Hay propósitos aún malos. Judas tuvo un propósito malo y lo logró. Su propósito era vender a su maestro para conseguir plata. Lo llevó a cabo. ¿Le salió? Sí. Tuvo remordimiento, pero el propósito era malo. Pero Daniel es un ejemplo de un buen propósito. Él puso un propósito en su corazón. No contaminarse con los manjares del rey, ni con las fiestas desenfrenadas que el rey hacía.
y Dios lo respaldó. Dios lo llevó como un buen administrador por varios mandatos. Mire qué bonito. Dios es que me encanta porque Dios lo cuidaba, pero porque Daniel tuvo un propósito de honrar a Dios. Nosotros también debemos de tener buenos propósitos que honren y glorifiquen a Dios. Y le voy a dar 4. Si usted busca estos 4 propósitos, ya es exitoso. Ya la hizo. En verdad, allí está el éxito de nuestra vida. Le doy el primero. El propósito de entregarnos a Cristo y aceptarle como Señor y Salvador. Ese es el más importante. Esa es la clave. Es el que nos abre puertas. Luego, el otro. El propósito de hacer siempre la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Que cuesta, cuesta. Y sabe una cosa, ahí es donde yo veo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque a veces uno dice, soy débil. Yo soy débil. Pero es el Espíritu Santo quien me fortalece. Número 3. El propósito de ya no mezclarnos con el mundo, sino separarnos totalmente del mundo y sus placeres, para no ser contaminados y no ser arrastrados por las corrientes del mundo, como hay gente que está luchando con esto. Quiere salirse de ahí, pero hay una corriente que se lo lleva. Pero debe de hacer un fuerte propósito de no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo. Y número 4, el propósito de obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Hay algunos que condicionan y dicen, en esto sí, en esto no. Es en todo lo que Dios diga. Y de esta manera, su vida, mi vida, va a estar realizada. Qué bonito, porque uno dice, ahora sí encontré el propósito para mi vida. Pero los propósitos se deben de realizar, los propósitos se deben de cumplir, porque hay gente que dice, tengo el propósito de, pero no hace nada para alcanzar ese propósito. Imagínense el ejemplo de Lexon Callira. Tengo el propósito de ir a estudiar a Estados Unidos. Lo logró. ¿Fue fácil? No fue fácil. El infierno está lleno de almas que tuvieron buenos propósitos, pero no lo llevaron a cabo. Cuidado con eso, porque no debemos de hacer las cosas a medias. Cuando usted no cumple el propósito, tiene varios problemas. Uno es, se siente fracasado. 2, es que ese propósito que dejó a medias le ayuda para no cumplir los otros. Y al final se vuelve una cadena de fracasos. Yo no quiero que usted esté ahí. La verdad, Dios tampoco. Pero ya le preguntó a Dios cuál es el propósito de su vida. Cuando encontramos el propósito de Dios para nuestra vida, nos sentimos seguros. Nos sentimos realizados, nos sentimos felices. Qué difícil es que alguien llegue a la presencia de Dios sin haber cumplido el propósito. Bueno, casi puedo decir que no va a llegar, pero lo importante es cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En 2 de Timoteo 2:19 dice, a pesar de todo, escuche esta palabra del Señor. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Por eso yo necesito hacer la voluntad de Dios. Porque el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Pues está sellado con esta inscripción. Miren la inscripción. El Señor conoce a los suyos. Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, pero ¿será que Dios dice, yo soy el papá? ¿O que Dios dice, Él es mi hijo amado, estoy muy contento con Él?
Luego dice el versículo, y esta otra inscripción, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Mire, nuestras virtudes no son buenas. Nosotros flaqueamos. La verdad que la única manera de mantenernos firmes es en Él, es en la roca. De ahí nadie nos va a mover, no importa las circunstancias. Los que edifican sobre la roca sí tienen propósito y se sienten felices. ¿Cómo me da tristeza gente que estudió algo muy bonito y que no lo practica en su vida? Pero si ponemos nuestra profesión, si ponemos nuestros recursos, si ponemos toda nuestra vida en las manos de Dios, todo eso viene a tener un propósito definido. Y eso nos debe animar, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y entonces vamos a perseverar. Dios hace su parte. La pregunta es, ¿y usted está haciendo la parte que le corresponde? Si usted no hace su parte, es como el alfarero. Quiere crear una vasija preciosa, un arte lindo, maravilloso, pero se quiebra. Necesita usted hacer la parte que le corresponde. ¿Se imagina hasta dónde podemos llegar cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida? Hagan una evaluación. ¿Por dónde va? Y aquí viene lo lindo. Solo Dios, solo el Espíritu Santo puede llevarnos a donde necesitamos llegar. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración porque en algún momento nos hemos sentido que no sabemos para dónde vamos. Padre, yo te doy gracias por este momento. Y yo sé, Señor, yo sé que hay mucha gente que siente que ha desperdiciado su vida, que hay mucha gente que no sabe para dónde va, que hay mucha gente que se quedó estancada, ya no camina. Hay mucha gente que ya perdió el aliento, pero ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tú pongas un aliento divino, que vengan nuevas fuerzas, nuevo ánimo, que venga una esperanza preciosa y que venga un propósito, el de reflejarte a ti en todo lo que hagamos. Gracias, Dios. En tu nombre, amén y amén. Gracias por acompañarnos en este servicio en línea. Te esperamos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Si deseas entregar tus diezmos y ofrendas, envíanos un mensaje al WhatsApp 5543-3811 y te diremos cómo puedes hacerlo. Conéctate a nuestro servicio en línea, miércoles 7 de la noche y domingos 9:15 de la mañana. Conéctate a nuestro servicio en línea, miércoles 7 de la noche y domingos 9:15 de la mañana.